Empezamos entonces. ¿En qué consisten las variaciones porcentuales? ¿En qué consisten las variaciones porcentuales? Te decía que hay hasta 3 tipos de problemas. Hay hasta 3 tipos de problemas, ¿de acuerdo? Antes de entrar a esto, les están haciendo unas encuestas, por favor sean muy serios al contestar, que por ahí he encontrado unas respuestas todas tontas. Las encuestas que le están haciendo es con miras a planificar un trabajo con ustedes, ¿no? Pero algunos se ve que lo toman a la broma, ¿no? O no sé qué pasa con ellos, ¿no? No saben las siglas a veces de la universidad, etcétera. Sean un poquito maduritos y escriban la información que se les pide. Ya ustedes se han enterado que la Universidad Pedro Ruiz Gallo le fue denegada el licenciamiento. Y en el mejor de los casos, en año y medio podría estar tomándose un examen de admisión. O sea, ahorita no va a haber examen de admisión. Por lo menos hasta un año y medio. Hay que ser realistas. En el mejor de los casos. ¿Ah? Y si no ocurre eso, pues el tiempo será un promedio de 2 años. ¿Ya? Entonces, hay que ponerse a pensar muy seriamente ustedes, pues, ¿no? ¿Qué es lo que van a decidir para su futuro? Y que está dentro de sus posibilidades económicas también. Todo eso hay que evaluarlo y con las circunstancias actuales que estamos pasando, pues, o sea, se nos viene un panorama un poquito complejo, donde hay que saber sentarnos y plantearse sus retos pisando tierra, ¿no? A corto y mediano plazo. Porque una vez que la Peter bueno, sería un problema también. Porque una vez que la licencien, empezaría recién primer ciclo y usted ya estaría en otro lugar, de repente en segundo y tercero, no aceptarían traslado porque no habría ciclo. Bueno, realmente sí se crea un pequeño problema, ¿no? Entonces, piensen bien las cosas, chicos, ya en una forma madura ya, porque es el porvenir de ustedes. Siéntense a conversar con papito, con mamita. ¿Cuáles son las posibilidades económicas? ¿Cuáles son las posibilidades familiares? De repente no falta por ahí uno que escribe en la encuesta, me voy a ir a San Marcos. ¿Tienes familia en Lima? No, mi papá no tiene plata. ¿Y cómo te vas a ir? En sueños, pues. Tonto, ¿no? O sea, por eso le digo, hay que sentarse y vean su realidad, pues, ¿no? Y de acuerdo a su realidad, pues, planifiquen, salgan adelante. No se queden de brazos cruzados, ni tampoco pues que esta situación que estamos viviendo sea un obstáculo a que ustedes puedan superarse, ¿no? Sino que hay que enfrentar con enfrentar lo que se nos viene pues con nuestras armas que tenemos, pues, ¿no? Y con un gran esfuerzo por parte de ustedes. Yo veo que todavía hay mucha gente inmadura acá y está pasando el año por pasar, ¿no? O sea, no piensa que ya estamos a puerta de que egrese y qué va a hacer de él cuando quiera ya realmente postular, ingresar a una universidad.
a un instituto, a la policía, o qué sé yo, ¿no? Que decida para su futuro. No maduran todavía, no ponen empeño. Siguen con el relajo, con la flojera, con la ociosidad. Entonces, por favor, en esas encuestas sí les pido encarecidamente, escriban la veracidad, háganlo con completa responsabilidad y veracidad, para que los resultados que se obtengan pues nos permitan a nosotros planificar en el tiempo que nos queda un pequeño trabajo de apoyo. Ya en su momento se conversará, ¿no? También a nosotros nos va a permitir replantear nuestros esquemas de trabajo, nuestros contenidos de repente en algunos cursos, replantear algunos contenidos, ¿no? Etcétera. Bien. Le decía, ¿en qué consisten las variaciones porcentuales? ¿En qué consisten las variaciones porcentuales? Hay tres tipos de problemas que suelen utilizarlos. Uno es el de aplicación en la geometría, ya sea en la geometría plana, cuando te hablan de cómo varía el área, o en la geometría del espacio, cuando te preguntan cómo varía el volumen de un sólido, ¿no? Segundo, una aplicación comercial que es muy común. Esa aplicación comercial tiene que ver con lo que hacemos en la vida diaria. Una actividad de compra-venta cualquiera, una actividad que a veces hacemos buscando ingresos, recaudar ingresos, ¿no? Para cierta, bueno, ¿qué te puedo decir? Para cierto apoyo, para cierto recolección de dinero con algunos fines, ¿no? No de lucro, sino de repente de necesidad. Entonces, si haces una pollada, si haces una fiesta con ticket de entrada, si tienes un kiosco en el mercado, si tienes un negocio grande, etcétera. Entonces, todos ellos usan una ecuación básica, elemental, en lo que respecta a la actividad comercial. Entonces, también hablan de ello. Y el tercer tipo es cuando te dan una fórmula y te preguntan cómo va a variar esa fórmula cuando varías alguno de sus constituyentes o alguna de sus variables que participan ahí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con la primera parte, que es la geometría. Y vamos a empezar con el área. Entonces yo siempre les digo que para desarrollar esos ejercicios no hay necesidad de maltratarse con tanta fórmula. Cuando me hablen de área, voy a trabajar siempre dos dimensiones. Dos dimensiones. Una que va a ser las veces de largo y la otra que va a ser las veces del ancho. Eso es lo que vamos a ver nosotros. Una que funciona como largo y la otra que funciona como ancho. ¿De acuerdo? Entonces, tú vas a decir acá nueva área. Para la nueva área siempre vamos a trabajar el producto de dos dimensiones. La primera siempre va a ir en su equivalente de fracción. Y la segunda va a conservar el símbolo de porcentaje. Y la segunda va a conservar el símbolo de porcentaje para que la respuesta salga en porcentaje. Y no te preocupes de nada más. ¿Ya? A ver, vamos con la pregunta 1. ¿En qué porcentaje varía el área de un triángulo si se conoce que su base se incrementa en 30%? Entonces tú harías lo siguiente. Pondrías nueva área. Y acá pones 130%. Profe, ¿por qué pongo 130? Porque recuerda
que todas las dimensiones originales son el 100%. Cada una de ellas vale originalmente 100%. Entonces, si vale 100% y va a incrementarse en 30%, ¿cuánto va a pasar a ser? Va a pasar a ser el 130%. ¿Ok? Muy bien. Y su altura disminuye en 30%. ¿Qué le pongo? 70%. ¿Estamos de acuerdo? Multiplicamos. ¿Cómo quedaría? 13 por 7. 91%. Entonces, cuando el resultado que te sale a ti, vamos a pensar que supere al 100%, si supera al 100% vas a decir que esa área aumentó. Ojo, que esos porcentajes que obtenemos son comparados con el área inicial, ¿no? O sea, sí hay que saber interpretar nuestro resultado. La nueva área es el 91% del área inicial. La nueva área es el 91% del área inicial. Siempre es del área inicial. Entonces, si me saliera más de 100, digo que el área ha aumentado. ¿Cuánto aumentó? Lo que se pasó de 100. O sea, quítale 100 al resultado y lo que se pasó, ese es el aumento. Si me sale menos de 100, como en este caso, decimos que el área ha disminuido. ¿Cuánto ha disminuido? Lo que le falta para que se convierta en 100. O sea, en este caso le falta 9. Eso es lo que ha disminuido. ¿Y qué pasa si en un supuesto saliera 100? Tu conclusión es que el área no ha variado. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, conclusión. Disminuyó en 9%. ¿De acuerdo, Chibolín? Una recomendación con un tipo de figuras que les van de repente, los van a mover un poquito. ¿Y qué hago ahí, no? Por ejemplo, el caso del triángulo equilátero, el caso del cuadrado, el caso del mismo rombo, que tienen un polígono regular, el hexágono regular. Los polígonos regulares tienen su fórmula de áreas solamente en función de su lado. Repito, tienen la fórmula de su área solamente en función de sus lados, los polígonos regulares. Entonces, ese es el caso del cuadrado y el caso del triángulo equilátero. Y de cualquier polígono que digan regular. Pero también tiene esa característica, ¿no? A pesar que no es un polígono regular, esa característica la posee el círculo, donde el área solamente depende del radio al cuadrado. Entonces, en aquellos polígonos regulares o en el círculo, donde solo te van a dar un dato, el lado o el radio, sigue usando este mismo esquema de solución. Simplemente ese dato utilízalo dos veces, como si fuera el largo y como si fuera el ancho. Y solucionado el problema. El mismo dato lo utilizo dos veces. ¿Qué dice el problema que viene a continuación? ¿En qué porcentaje disminuye el área de un círculo? Si su radio disminuye en 40%. Entonces tú pones acá. Nueva área. ¿Qué le pasó al radio? Disminuye en 40. ¿Qué le pone? 60%. Anula los dos ceritos. Te sale 36%. ¿Cuál sería tu conclusión?
¿Cuál sería tu conclusión? Hablen. ¿Qué pasó con el área? ¿Aumentó o disminuyó? ¡Yujú! Disminuyó. Disminuyó. ¿Cuánto disminuyó? 64%. Correcto. Disminuyó en 64%. ¿O correcto? Correcto. Vamos con el otro problemita. ¿En qué porcentaje aumenta el área de un triángulo equilátero? ¿Qué te acabo de decir yo ahorita? El triángulo equilátero es un polígono regular. Entonces te dice, ¿en qué porcentaje aumenta el área si el lado aumenta en 20%? Hace la misma jugada. Pone nueva área. Si aumenta en 20, entonces uno va en fracción 120. Y el otro en porcentaje. Ahí está. 12 por 12, ¿cuánto sientes? ¿Cuál es tu conclusión? Aumentó en 44%. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Sí, profesor. Algo que no se haya entendido ahí. Mira que no estamos escribiendo Sí, para nada fórmula, porque ni la necesitamos. Eso es lo que quiero que entiendas. Más lo que el alumno se preocupa, lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4, profe, no me acuerdo cuánto es la raíz de 3, creo que es 1,7, ¿no? Rompiéndose la cabeza cuando eso no le sirve para nada. Hey, vamos con el problema número 4. ¿Qué dice? Si el lado de un cuadrado aumenta en 20%, su área aumentaría en 33 metros cuadrados. ¿En cuánto disminuye el área del cuadrado si su lado disminuye en 20%? Muy bien. Están añadiendo algo más, ¿no? En una primera parte es parecido a los problemas anteriores, pero en una segunda parte esa variación tiene un valor equivalente en metros cuadrados. Entonces vamos con la primera parte. Dice que el lado del cuadrado aumenta en 20%. ¿Ya? Entonces, si aumenta en 20%, tú pones 120 sobre 100. Y acá pones 120%. Se mochan. ¿Cuánto es 12 por 12? Entonces, tu conclusión es que aumentó. Pero recuerda que cuando aumenta o disminuye, hay un término que no le interesa si aumenta o disminuye. Es genérico. La palabra varía, ¿no? Cuando aumenta ha variado, cuando disminuye ha variado. Yo puedo decir simplemente varió. Pero ese 44% tiene un valor en metros cuadrados. 33 metros cuadrados, ¿no? Bueno, ahí dice aumentó, entonces. Pones aquí aumenta, ¿no? Y eso es 33 metros cuadrados. Y luego viene un nuevo cálculo. ¿Qué pasó ahora? El lado disminuye en 20. Entonces acá pones 80.
Aquí te va a salir 64. Entonces más bien ahora concluyes que disminuye 36%. Y te están preguntando cuánto es en metros cuadrados. Ese es lo nuevo que están añadiendo ahí. Entonces lo que tendrías que hacer es simplemente aplicar una regla de 3 simple directa. Una regla de 3 simple directa. ¿Cómo te sale? 27, ¿no? Y listo. ¿Estamos de acuerdo, Chibolín? Veamos el problema 5, que tiene que ver con volumen. Con volumen. Entonces, lo único que harías es aumentarle una dimensión más. Aumentarle una dimensión más. Pero a veces los sólidos no te van a dar 3 dimensiones, ¿no? Te dan 2 nomás. Entonces, cuando te den 2, recuerda que te van a mencionar el área de la base. Entonces, normalmente en los sólidos decimos que el volumen es área de la base por altura. Muy bien. Y multiplicado por una constante, pues, ¿no? Una 3/4, 4/3, qué sé yo, 1/3. Pero eso al final no perjudica, porque es una constante numérica, eso no cambia. Entonces, si te dan 3 dimensiones, usas a las 3. Si te hablan de 2, averigua quién está en la base. Y la base lo trabajas como área, pero ambos en fracción, eso sí, ya no pueden ir en porcentaje. El que va en porcentaje es la tercera dimensión. ¿De acuerdo? ¿Qué dice entonces? ¿En qué tanto por ciento aumenta el volumen de un cilindro? Oye, se habló de un cilindro circular recto, porque también hay cilindros oblicuos. No tiene necesidad de que te especifique cómo es la base, pues, ¿no? La base es un círculo. Entonces es radio al cuadrado, o sea, el radio lo voy a utilizar 2 veces. ¿En qué tanto por ciento aumenta el volumen de un cilindro cuando la altura se reduce en 25? Entonces en la altura voy a poner 75. Y la longitud del radio de la base aumenta en 20%. Vas a poner 120 2 veces. Entonces ahí te va a salir 25/4, 25/3, 12 por 9, 108.
Conclusión, ¿qué pasó con el volumen? Aumentó en 8%. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¡Yujú! ¡Yujú! Todo claro, profe. ¿Todo claro como el agua o claro como yo? ¿Está todo clarín? Sí. Muy bien. Observa el problema número 6. Observa el problema número 6. Una fábrica ha reducido en un 20% el precio de venta de sus artículos. Aquí viene lo que yo te decía, las aplicaciones ya en actividad comercial. ¿Qué entiendes por el término ingreso? No es cuando ingresas a la U, ¿no? Desde el punto de vista comercial. El ingreso es recaudación de dinero. Recaudación de dinero. Ese es el ingreso. Recaudación de dinero. Entonces, recaudación de dinero es número de artículos por su precio. A eso me refería cuando decía en la aplicación comercial. ¿Ya? Entonces, los nombres que se usen ahí pueden cambiar, jóvenes. El número de artículos que fabrico, que produzco, que vendo, depende, que compro, depende de la actividad, pues si compra-venta, ¿no? Si es de fabricación. Entonces, los nombres pueden cambiar, pero al final la ecuación no cambia. ¿Cuánto se recauda de dinero por una actividad comercial? Eso lo llaman el ingreso. ¿Cuánto ingresó de dinero? Entonces dice, una fábrica ha reducido en un 20% el precio de venta de sus artículos. Esto lo ha reducido en 20%. Se resuelve muy similar a como resuelve el problema de área. ¿En qué porcentaje aumentaron sus ventas? Te preguntan en qué porcentaje aumentaron sus ventas. Se refiere al número de artículos. Aumentaron en X, porque no sé cuánto aumentaron. Para que sus ingresos hayan aumentado en 20%. Oye, ¿cómo te
¿Cómo has deducido tú que aquí aumentó 8%? Porque acá no te sale 8. ¿Cómo has deducido que aumentó 8? Porque te salió 108, o sea, más de 100. ¿Cómo sabes que aquí los ingresos van a aumentar en 20%? Porque deben salirte el resultado final 120. Ese es el detalle. Ah, ya, muy bien. Anulamos acá. Anulamos acá. 120 entre 8 es 15. 150 es igual a 100 más X. Entonces X vale 50. Ahí está. ¿Está claro? Ahora viene la parte 7, donde te dan una ecuación. El modelo matemático siguiente, A es igual a X, Y, Z, W. O sea, te dan una fórmula. Sufre variaciones porcentuales en cada una de sus variables independientes. En X más 50 significa aumentó en 50%. Cuando lleva el signo más significa que aumentó. Menos 20 disminuyó 20%. Más 20 aumenta en 20%. Menos 50 disminuye en 50%. Entonces le pones 50%. 1, 2, 3, 4. 2, 4. A ver. Quinta. Ahí formas el 25. Le sacas cuarta, ahí formas el 100. 3 por 3, 9 por 8, 72. Conclusión. ¿Qué le pasó a la fórmula? Disminuyó 28%. O le pones, para que tenga coherencia con tu alternativa, varía en menos 28%. ¿Qué significa el signo negativo? Que no aumentó. Por el contrario, disminuyó. Nuestro ejercicio número 8. ¿Qué dice nuestro ejercicio número 8? Si gastara el 30% del dinero que tengo y ganara el 20% de lo que me quedaría, perdería 80 soles. ¿Cuánto dinero me quedaría si gastara el 40% de lo que tengo? Mira que aquí está usando un término en suposición. Si gastara, o sea, no ha gastado. Si ganara, no ha ganado. Y lo último, ¿cuánto me quedaría? Tampoco ha ocurrido. O sea, está hablando si llegase a ocurrir, ¿no? Pero aquí hace una mezcla también con lo que son las variaciones, pero con los términos si gano o pierdo. O sea, vamos usando ya otros términos, ¿no? Gano, pierdo. Y también tienes que aplicar la suma o la resta con respecto a 100. Pero también aplica la técnica porcentaje de porcentaje, o sea, la técnica de lo que queda, también tienes que manejar ahí. Entonces, mira lo que ocurre acá.
yo tengo un dinero de... Y voy a ver con cuánto me quedaría. Dice, si gastar el 30, oye, si te gastas el 30, te quedas con el 70 de ese dinero. Pero esto pasaría a ser tu dinero que te va quedando hasta ese momento. Y eso se convierte en tu nuevo 100%. Siempre tienes que mirarlo de esa manera. Se convierte en mi nuevo 100%. Y ahí voy a perder ahora, o voy a ganar, dice, el 20%. Si esto para mí es mi nuevo 100% y voy a ganar 20, ahora voy a tener 120, pero de esto, por eso lo multiplica. Entonces ahí vamos a deducir qué pasó con mi dinero. Te va a salir 84%. Ah, ¿cuál sería tu conclusión? Tu conclusión sería que terminarías perdiendo. Perderías el 16%. ¿Pero el 16% de quién? El 16% de tu dinero. Ahí está. Y eso lo igualas a lo que ellos te dicen, perdería 80 soles. Eso te va a permitir encontrar tu dinero. Entonces tu dinero es 500. Ahora viene la segunda parte. ¿Con cuánto te quedarías si te gastaras el 40% de ese dinero? Entonces te quedarías con el 60%, con 300. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Qué dice el problema número 9? ¿Qué dice el problema número 9? Una persona compró dos televisores, el primero a 250 soles y el segundo a 350 soles. Decidió venderlos a 280 Decidió, dice, venderlo uno en 280 y el otro en 290 respectivamente. Calcule si ganó o perdió. En ese sencillo, tienes que comparar la compra y la venta, ¿no? En la compra, en uno paga 250 y en el otro 350. Entonces en la compra invierte 600. Y en la venta, 280 y 290.
570. Pregunta, ¿qué ocurrió? Perdió 30 soles. Pero lo quiere en porcentaje. $30. ¿Qué porcentaje viene a ser de 600? El 5%. Entonces perdió el 5%. El problema 10. Se vende 2 objetos en 1200 cada uno. En uno de los objetos se gana el 15 por 75. Recuerda que esto equivale a un quinto. Y un quinto equivale a 20%. En el otro pierde 10 por 70. Significa 100 cétimos por ciento. ¿De acuerdo? Si lo quiere ver en porcentaje. ¿Qué podemos afirmar? ¿Que ganó o perdió? Mira, ahí porque quiero convertirlo a porcentaje, porque yo podría trabajarlo en fracción. Y no pasa nada. Entonces, un objeto lo vende en 1200, pero ganando el 20. O sea que 1200 representa al 120% de lo que costó. Entonces costó 1000. En el segundo, lo vende perdiendo. Ha perdido 100 cétimos. Y si no quieres complicarte, yo pues te digo, a veces es conveniente no necesariamente pasarlo a porcentaje. Digo que pierde un cétimo. Si es que yo manejo fracciones, sería más práctico. Entonces lo vendió a 6 cétimos de lo que te costó. 1200 representa los 6 cétimos de lo que te costó. Y ya está. Entonces le costó 1400. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para saber cuánto gana o cuánto pierde, tengo que comparar, ¿no? En la venta ambos lo vende a 1200. O sea que recibe en total 2400. Y en la compra paga 1000 más 1400.
Conclusión. ¿Cuál sería tu conclusión? No gana ni pierde. Ah. 11. ¿Qué dice el 11? Un comerciante vende 2 bicicletas en 800 soles cada una. En una gana el 25 y en la otra pierde el 25. ¿Cuál es la afirmación correcta? Bueno, acá como ya directamente está en porcentaje, podemos usar una técnica rápida. Donde comparo la venta con la compra. Ambas bicicletas se han vendido 800 soles. En una gana el 25 y en la otra pierde el 25. Si gana el 25 quiere decir que lo vendió al 125%. ¿Qué fracción sería 125 sobre 100? Pero en esta técnica rápida se multiplica por la inversa de él. Con la finalidad de obtener el costo rapidito. ¿De acuerdo? En la otra lo vende perdiendo 25, lo vende al 75. También lo multiplicas por la inversa. Así, aquí sí hay que tener cuidado porque va a salir decimal. 25 a 4. 3. Te va a salir 1066,67 o 6666. Muy bien. Aquí sumas para obtener el total venta. Y acá el total compra. Entonces, ¿cuál es la afirmación correcta? Pierde 106,6 soles. En la 12. Blanca vende una moto, ganando el 30% y que con este dinero compra otra y la vuelve a vender esta vez en 3.822, perdiendo el 30%. ¿Cuánto costó la primera moto? Mira, entonces, el costo de la primera moto tú no lo conoces. Costó C, le voy a poner. La vende ganando el 30%.
Entonces ella recibe ahora el 130%. Ella tiene un dinero equivalente al 130%. Con este dinero compra otra y la vuelve a vender. Esta vez entre 1822. Con este dinero compra una nueva moto y la vuelve a vender, pero esta vez entre 1822, perdiendo el 30%. O sea que este dinero, que pasó a ser su 100 en un determinado momento, vende la nueva moto perdiendo el 30%. O sea, solo va a recuperar el 70% de este dinero. Entonces lo multiplicas por 70%. Y eso te tiene que dar el dinero que le pagaron, 3.822. Entonces, mochamos 2 ceritos. Séptima. Treceava. Entonces, la moto costó, la original, tenía un precio de 4.200. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hablen. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. Ok. Recuerda que el tanto por ciento proviene de un tanto por cuanto, eso ya lo hemos conversado. O sea, al final es un trabajo con fracciones. El precio de un artículo aumenta en un tanto por 80. O sea, aumenta en X sobre 80. Pero significa que como ya no estás trabajando en porcentaje, el valor original era 80. Mi cantidad original está representada por 80 sobre 80. Y entonces, mi cantidad original, mi N, vamos a decir así. Si aumenta esto, entonces suma pues 80 más X sobre 80. Así como acá, ¿no? Aumentó en 30%, 100 más 30, 130. Se suma arriba estos dos, 80 más X. Eso pasa a ser tu nueva cantidad. Y de esa cantidad te van a rebajar el mismo tanto por 90. O sea, te van a rebajar X por 90. Es igual a este, me disminuye en 30%, lo resté de 100. Entonces aquí pone 90 menos X. Y se tiene el precio original, o sea, N. El mismo número original. Por simple inspección. Deduces que X vale 10. Y listo. ¿Qué dice el problema 14?
Los 2/5 de una mercadería se vende con el 6% de pérdida. La mitad del resto con 2% de ganancia. ¿Cuánto se debe ganar en la venta del resto para ganar el 9% sobre el total de la mercadería? Ojo, pestaña y ceja. Como está mezclando fracción con porcentaje y está hablando de calcularle los 2/5, luego la mitad del resto, podemos hacer una jugada. La mercadería sea 10K. ¿Correcto? Un número que se va a poder dividir entre 5 y entre 2. Entonces, cuando dice que vende 2/5, ¿cuánto es 2/5? 4K. Vende 4K. Eso lo vende con 6% de pérdida. O sea, lo vende al 94%. La mitad del resto se sobreentiende que el resto es 6K y la mitad sería 3K. Con 2% de ganancia al 102%. El resto, el otro 3K. ¿Cuánto debe ganar ahí? Lo va a vender en 100 más X. Para que finalmente salga toda la mercadería 10K. Para que al final sea equivalente a haber vendido toda la mercadería 10K con una ganancia del 9% al 109. Entonces eliminas te das cuenta que solo sirvió de forma referencial. $300, $600, $982. Entonces, ¿cuánto tuvo que haber ganado? El 36%.